Hoy tenemos de invitado al doctor Rafael Montero de Olio, que los que somos médicos sabemos que esos son apellidos primero muy médicos y muy sureños, porque es una clínica muy famosa que era de Olio Montero. En ese caso tenemos a Rafael Montero de Olio, que tiene que ser de San Juan de la Maguana, de la Mata de Farfán obligatoriamente, que es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que hizo de los egresados de salud pública con mención a epidemiología de la escuela, la primera promoción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después también tuvo en Brasil, donde hizo también especialidad en su misma área. Primero, gracias por la invitación, Rafael, amigo, profesor, ahora somos profesores de la UAS, pero sobre todo muy amigo. Y después que tú des tu salutación, la primera pregunta. ¿Un salubrista necesariamente es epidemiólogo o el epidemiólogo puede ser salubrista? Sácame de esa confusión. Bien, buenos días a todos los amigos que escuchan la receta médica. La verdad que hacía mucho tiempo que estaba por participar en este programa y no había tenido la oportunidad. Así que agradezco infinitamente a mi amigo José la invitación que nos cursa. Efectivamente somos de la Mata de Farfán, sureño de pura cepa. Y hace algunos años que hicimos la maestría en salud pública, la primera generación, como tú bien comentabas. Respondiendo a tu pregunta, el tema del médico salubrista, el epidemiólogo, eso es una discusión teórica que se mantiene hasta el día de hoy. Okay. Porque efectivamente, desde el punto de vista de la formación, si dividimos la formación médica, tenemos los médicos clínicos, y ahí se incluye la práctica clínica quirúrgica y la práctica clínica no quirúrgica. Luego tenemos los del mundo de la salud pública, y ahí entonces tenemos epidemiólogos, tenemos salubristas, algunos tenemos también gestores de servicios que también se incluyen en ese grupo. Pero el epidemiólogo en sentido práctico es el que lleva, digamos, lo que es la inteligencia de la salud. Y digo la inteligencia de la salud porque es el que maneja la data, el que analiza, el que establece tendencias, el que va generando información nueva que le sirve de apoyo a las decisiones clínicas. Mira, esta pregunta que te la hice con cocorícamo, te la hice adrede, porque yo tengo una opinión y la voy a externar aquí. Estos no son momentos de crítica, estos no son momentos de echar culpa a nadie, pero yo tengo una opinión que quiero que tú me saques también de esa duda. Han habido 2 comisiones de alto nivel nombradas por la presidencia para el tema de la crisis de COVID en la República Dominicana. Y quiero ser bien claro y bien enfático porque no quiero que me saquen de contexto. Yo creo que en esas 2 comisiones no sobra nadie. Eso significa que todo el que está ahí tiene toda la capacidad de estar ahí, tiene todo el talento de estar ahí. Son de lo mejor de los pensantes, de la cabeza pensante en medicina de este país. Reitero, en ninguna de las 2 comisiones, inclusive la última, no sobra nadie. Lo que yo siempre he dicho, que en esa comisión falta un epidemiólogo o un departamento de epidemiología. ¿Por qué lo digo? Ahora voy a esperar tu respuesta. Porque, por ejemplo, en España, yo soy un seguidor del canal español, bueno, me gusta mucho. Y yo veo que el ministro de Salud, por ejemplo, en España, da a veces una conferencia, una opinión, pero quien está al frente de la gestión de la crisis, dando los números, dando cuál sería, es un epidemiólogo. Entonces, yo no sé, tengo esas dudas. Yo creo que el ministerio tiene un buen departamento de epidemiología que lo está asesorando, eso es seguro, pero creo que quizás es un consejo que damos. Creo que en esa comisión de alto nivel, tener una voz autorizada de un epidemiólogo quizás llegue más a la población. Sácame tú de duda, por favor. Sí, efectivamente, el rol del epidemiólogo en esta crisis es muy importante, y coincido contigo en el sentido de que posiblemente en la comisión haga falta un conjunto, tal vez no un epidemiólogo, pero un conjunto de expertos que puedan estar asociados, asesorando a la comisión. Exacto. Y ese conjunto de expertos, ese grupo de expertos, es un complemento a lo que está haciendo la Dirección General de Epidemiología. Exacto. Porque la Dirección General de Epidemiología tiene una alta responsabilidad en este proceso, pero es una responsabilidad más operativa.
que si voy detrás de los casos, que si estoy dándole seguimiento, estoy haciendo la vigilancia epidemiológica, que en este caso tiene que ser una vigilancia epidemiológica especial. Especial, sí. Entonces, en la comisión, efectivamente, posiblemente ha hecho falta esa Por ejemplo, figura, Rafael, otras figuras ¿cuánto? que pudieran estar dando opiniones. Todas las escuelas de medicina aquí tienen departamentos de salud pública. Sí, porque dentro de la currícula de todas las escuelas de medicina a nivel mundial, siempre hay unos componentes que tienen que ver con salud pública dentro de las carreras. Y de la carrera de todas, medicina. y todas las universidades dan la especialidad de epidemiología. En el país nosotros tenemos maestría en salud pública, lo lleva la UAS, que es la primera, luego tiene creo que la Uniremos, y también la UCE, también tiene formación en salud pública. La de la UAS es la más tradicional, tiene ya desde el año 83, fue la primera promoción. Del 83. Yo soy egresado de esa primera promoción. En ese año entré yo a la UAS, Rafael. Bueno, yo en ese momento estaba haciendo la maestría Sí, en salud pública. recuerdo. Y esa maestría inició en el ministerio del doctor Amiro Pérez Mera, Sí. que fue Salubrista. nuestro profesor, Exacto. salubrista de larga data, y es el único ministro de salud que hemos tenido en el país que tiene vida y práctica de maestría en salud pública. Tengo entendido que el doctor Cárdenas, no lo sé con exactitud, tiene formación en salud pública, pero no tenemos la evidencia del ejercicio de la práctica. Exacto. Porque una cosa es que yo haya hecho la maestría, que tenga el título, y otra cosa es que tenga el ejercicio de la práctica. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunas diferencias. Puedo tener el título, pero si no he practicado... Yo pensé en eso, conociendo el tiempo que tiene el Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la UAS, que es formadora de especialistas, la escuela principal en ese país. Yo creo que es una buena idea incluir, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado, el Departamento de Epidemiología, en una de estas comisiones para que dé opiniones, para que trace pautas, porque al final, señores, como su nombre lo indica, epidemiología, epidemiólogos son la gente que gestiona estos desastres. Sí, efectivamente, en situaciones como esta, que no es la primera, en la historia hay muchos registros de otras epidemias, pandemias, el epidemiólogo es un ente muy importante, sobre todo porque se trata básicamente aquí de hacer los análisis, de hacer el ejercicio de la vigilancia y saber en qué punto va la evolución del proceso de aparición de casos, hasta cuándo. La pregunta que todo el mundo se hace hoy, ¿cuándo nos van a liberar? ¿Cuándo vamos a comenzar a la normalidad? Como bien tú decías al principio del programa. Te lo pregunto ahora mismo. ¿Cuándo se va a acabar esto, Rafael? Dime. ¿Cuándo vamos a volver a los restaurantes? En términos teóricos, esto acabará el día que tengamos 2 semanas continuas sin la aparición de casos nuevos. Ese día, Teóricamente, ese día. Teóricamente, desde el punto de vista conceptual, la epidemia terminará el día que pasemos 2 semanas continuas sin aparición de ningún caso, 0 casos. ¿Y por qué 2 semanas? Porque el periodo de incubación que se ha determinado, y el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre que me puse en contacto con el agente, con el virus, y me aparecen los primeros signos y síntomas. De 1 a 14 días. No significa que van a pasar los 14 días completos, pero pueden pasar 14 días hasta que aparezcan esos primeros síntomas. Entonces, si pasan 14 días, por ejemplo, si yo hice contacto contigo hoy y tú eres portador del virus, aunque no tengas ni síntomas, no tienes mascarilla, yo tampoco tengo mascarilla, pues entonces ahí yo me contagio y de hoy que estamos a 21, el día 4 o 5, de aquí al día 4 o 5 me aparecerán los primeros signos y síntomas. Si a partir de esos 14 días no me aparece ningún signo y síntoma, entonces tú tenías el virus, pero yo no me contagié. Uh-huh. Yo, por ejemplo, regresé de España el día 7 de marzo, cuando ya España tenía casi 200 casos Exacto. registrados. Por lo tanto, yo llegué y ya yo tenía riesgo de haberme contaminado en España. Llegué a mi casa, hice, digamos, una medio cuarentena, yo solo, porque sabía. No salí en ningún sitio, tenía clase, no fui a la clase, me quedé en casa con algunos cuidados, pasaron los 14 días, entonces ya yo me consideraba, digamos, no infectado. Pero eso no significa que yo no me pueda infectar en algún otro momento. Por eso, el tema de la respuesta, esa respuesta prácticamente ninguno la tenemos disponible, con certeza. ¿Cuándo termina? No sabemos.
Y eso que dicen de que ahora viene lo peor, yo creo que tampoco como que nadie tiene con certeza, porque es básico saber si realmente la cantidad de infectados que hay, o lo que insisten todos todos los epidemiólogos del mundo, que es que hagan pruebas, que hagan pruebas, que hagan pruebas. Esa es la única manera de uno saberlo. Bien. La prueba es el tema que todo el mundo siempre, pruebas masivas. Yo hace 15 días o casi un mes pedí pruebas masivas. Ya hoy yo no pido pruebas masivas, porque yo creo que en el momento en el que está la epidemia, ya el tema de si hago prueba o no es tan relevante. Lo que yo tengo que ahora es asumir que todos estamos en riesgo de contaminación, de contagio, y que por lo tanto lo que yo tengo que hacer son medidas preventivas, y por eso se insiste en el aislamiento físico, que es lo que yo me gusta llamar el aislamiento físico, no el aislamiento social. Okay. Porque tú y yo estamos aquí compartiendo, interviniendo, por lo tanto estamos teniendo un contacto social, pero no físico, porque estamos separados. Por lo tanto, es fundamental, y lo ha dicho el ministro en más de una ocasión, la única cura que tenemos disponible al momento es el aislamiento físico. Cuanto más aislamiento físico tengamos, menor la posibilidad de contagio. Dime la diferencia con el tema que había también mucha controversia en su momento, ¿qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Cuándo se convirtió esto en una pandemia? ¿Por qué hubo ese delay muy criticado en la Organización Mundial de la Salud y venimos ahora con la OMS? Sí, la verdad que, bueno, del punto de vista teórico-conceptual, se dice que una epidemia, bueno, primero comencemos con lo del brote. El brote es la aparición en un momento determinado en un espacio geográfico. Siempre epidemiología ubica tiempo y espacio y personas. Entonces un brote es cuando aparecen un número determinado de casos en una comunidad que no había ningún caso y aparecieron bruscamente y ya. Y ese brote normalmente tiende a ser autocontrolado. O sea, aparecen muchos casos en un momento determinado y termina. Si ese brote, el número de casos sigue apareciendo, entonces ya pasamos a la fase epidémica. Y hablamos de epidemia cuando tenemos un número de casos por encima del número de casos esperados. Y ahí entonces tenemos un término intermedio, que es lo endémico. Endémico es la aparición frecuente de casos. Entonces, si tengo, por ejemplo, el dengue aquí, exacto. El dengue es endémico en República Dominicana. Tenemos casos de dengue. Por ejemplo, el doctor Cruz Minian, el paciente más famoso que hemos tenido en esta crisis, tenía COVID-19, pero también tenía dengue. Exacto. Entonces, por lo tanto, todavía tenemos casos de dengue y posiblemente en los hospitales nuestros en este momento, en algún lugar se está diagnosticando dengue. Entonces, el dengue en este momento no es epidémico, pero es endémico. El día que... Endémico es algo que aparece con cierta frecuencia. Frecuente, siempre tenemos casos de dengue. Cuando esos casos superan el número que se espera en determinado periodo, entonces ya se habla de epidemia. En el caso del lado del COVID-19, cuyos primeros casos se registraron en China en diciembre del año pasado, pero nos enteramos todos después que pasó el año nuevo chino, que fue mediados de enero. O sea, en China ya había casos desde diciembre del año pasado. Hubo un brote. Exacto. Por ese brote luego se convirtió en epidemia. Y cuando se mantuvo concentrado en China, en Wuhan, entonces era una epidemia allí. Inmediatamente comenzamos con el tema de los desplazamientos, pues comenzaron a salir gente de China, llegando a los diferentes países, y entonces comenzaron a aparecer casos, que esos casos le llamaron importados. Yo vengo de China, vengo con el virus, me lo detectan en mi país, entonces yo lo traje de China, en mi país no había. Entonces es un caso importado. Pero luego ese caso importado, en la medida que el virus comienza a ir de persona a persona, entonces ya se convierte le llaman Rafael, que en los primeros días aquí en República Dominicana se hacía mucho énfasis con que es importado. Y yo decía que a mí no me importaba que fuera importado o no, lo importante era que estaba aquí adentro ya. O sea, quizás era un tema de imagen, quizás era un tema, yo no quisiera decir que hasta político. Bueno, es importado porque vino de España, porque estaba de viaje, que un muchacho que vino, que una boda, que importado. No tiene importancia, ya está aquí adentro. Ya está aquí adentro. Efectivamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista epidemiológico, para fines del análisis de cómo se va a comportar el fenómeno, es importante la detección del caso índice, que es el primer caso que se detecta. En el caso nuestro fue el italiano oficialmente, pero posiblemente antes del italiano habían entrado otras personas
con el virus, pero que no tenía ni síntomas ni signos. Ayer en un programa de televisión presentaron una periodista que estaba Una periodista en enero. española que vino en enero, Exacto. estuvo en Bávaro, y cuando llegó, tuvo algunos síntomas, ya venía con el virus, y cuando Exacto. llegó a España fue que se le diagnosticó definitivamente. Posiblemente pasó con muchos otros casos, y esas personas, por supuesto, tuvieron contacto con otras personas, y el virus comenzó entonces a circular en la República Dominicana. Luego nos enteramos cuando se diagnosticó el italiano, que finalmente... Que dicho sea de paso, hoy dicen que dio negativo. El ministro dijo que dio negativo después de 15 pruebas. Es un caso también que hay que estudiarlo ahora porque es muy raro. En fin, entonces, la pandemia, la pandemia entonces es cuando hay una epidemia simultáneamente en más de un continente. Eso es lo que se llama pandemia. Entonces, quien define ese concepto es la OMS. Que la OMS declaró el COVID-19 pandémico creo que fue en marzo, 17 de marzo por ahí, de este año. Lo que fue muy tarde, porque ya había en prácticamente todos los países, ya había casos de COVID-19 circulando. Se ha criticado mucho la OMS por ese paso. Bueno, en este y también proceso, por algunas cosas que han sucedido. En este proceso, la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano máximo internacional en términos de definición de estrategias, políticas, sugerencias a los diferentes países, pues ha sido bastante criticado, en el sentido de que, algunos dicen que oculta alguna información. Exacto. En fin, hay mucha polémica. Le tengo miedo y no me gusta que hay mucha gente que lo está desacreditando de una manera innecesaria, porque es una estructura, yo creo que necesaria para el mundo de salud. Sí, sin duda. Por ejemplo, vi en estos días unos médicos aquí dominicanos que están utilizando ciertos medicamentos con mucho éxito, y qué bueno, que están haciendo algo observacional y han tenido éxito, y creo que es muy bueno, pero no creo que sea bueno desacreditar. O sea, vi un tuit que decía, bueno, la OMS no lo está recomendando, pero al diablo con ellos. No, yo no creo que debamos llegar al tema. Ahí veo al presidente Trump que dejó de darle un dinero. Yo creo que también es un tema político para él, más o menos explicarse a su nación el desastre que ha tenido allá también, echarle la culpa a alguien. Pero yo creo que son estructuras, tanto la OMS como la OPS, que la humanidad tiene que preservarla. En el caso de la OPS en Latinoamérica. Sí, porque estas estructuras al final se constituyeron la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Vienen a ser una especie de mesa de negociación y de consenso de todos los países. La mayoría de las decisiones que toma la OMS u OPS para Hispanoamérica son consensuadas por los países y luego lo van en función de algunas evidencias que llevan generando. La mayoría de la gente que trabaja en la OPS o OMS tiene formación en salud pública. Por lo tanto, están permanentemente haciendo los estudios, generando las evidencias, y en función de las evidencias entonces hacen las recomendaciones. Luego, esta pandemia es global, pero tiene su impacto local. ¿Qué significa eso? Cada país al final ha intentado, o se ha expresado de manera distinta, con algunas cosas que son comunes, pero hay particularidades, cada país tiene su particularidad. Por lo tanto, cada país tiene que ir haciendo sus análisis particulares de cómo va la data, cómo va compartiéndose el fenómeno. Volvemos al tema de la prueba. La prueba tuvo en su momento importancia, pero ya no es tan importante. Ahora lo importante es que podamos tomar las medidas de evitar, disminuir el riesgo de contagio. Y en la medida que disminuye el riesgo de contagio, entonces estoy disminuyendo la posibilidad de que aparezcan casos nuevos. En el caso de esta epidemia, ¿qué es lo que ha marcado? El tema de que es una enfermedad que tiene una alta transmisibilidad y que tiene una característica de que un grupo de la población afectada tiende a complicarse. Que afortunadamente mínimo, no es tanto. Afortunadamente no es tanto. Queremos dejar eso claro a la población. Esto sigue siendo, aunque no quiero que ustedes le quiten el respeto y todo el cuidado que hay que tener con esta enfermedad, pero sigue siendo una enfermedad que el 80% prácticamente no tiene síntomas. No tiene. Sigue siendo así, señores. La mayoría de gente que le ha dado esto se ha curado en su casa tranquilo. Mayoría de gente. Claro, te voy a preguntar ahorita con el tema de los medios de comunicación, pero sigue siendo así. Continúa, Rafael. Sí, es así. Entonces, por supuesto, estamos buscando todo un culpable. ¿Dónde vino el virus? ¿Dónde apareció? Pero eso siempre ocurre. Cada vez que hay una situación como esta,
Pasó también con la epidemia que le llaman mal llamada la gripe española. Voy ahora a eso. Voy ahora a eso. Y entonces, esa característica del virus, de este virus nuevo, que bueno, que es una derivación de un virus que ya tuvimos una epidemia más focalizada como el SARS en el 2003, y esta es una derivación, digamos, de esa epidemia. Ha venido con una característica distinta, y es que el tema de la alta transmisibilidad. Como tiene una alta transmisibilidad, tengo la posibilidad de que una parte importante Exacto, se llegue al hospital, y entonces lo que estamos haciendo, lo que están haciendo todos los países es intentando ralentizar el proceso de la aparición de casos nuevos para que dé tiempo a que la estructura hospitalaria de atención médica se prepare y entonces tengamos capacidad de respuesta para eso. Por ejemplo, yo escuchaba esta mañana un video de la alcaldesa de Colombia, de Bogotá, y ella decía que posiblemente ellos van a comenzar a abrir el país a partir del final de abril, pero ella decía, ojo que por ejemplo el medio de transporte que ellos le llaman Transmilenio solo va a poder transportar el 35% de la población. Y mi punto de equilibrio, de decisión, es el uso de las unidades de cuidados intensivos. Cuando yo llegue a un tope de 70% de uso de unidades de cuidados intensivos disponibles, entonces en ese momento posiblemente yo tenga que volver a la cuarentena. Ya entiendo. Por lo tanto, ahí hay una serie de elementos de análisis de la data, de lo que se va generando, que tiene que estar disponible, y esos análisis normalmente lo hacen los epidemiólogos. Bueno, tenemos al doctor Rafael Montero, epidemiólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor, hablando desde el punto de vista de epidemiología de esta epidemia. Cundo, ¿nos vamos a una pausa o seguimos?